Bien, hoy no hay preguntas, de cualquier manera ahí están lápices por si quisieran hacer anotaciones. ¿Perdón? O llevárselo, está bien, si alguien requiere un lápiz ahora que está el periodo escolar. Voy a hablar muy pronto, muy fácil, vamos a concluir con el estudio de la primera carta de Pedro. Hemos hablado bastante, han sido 15 semanas de estudio de la primera carta de Pedro. No es que la carta sea muy extensa, sino que hemos dicho que la hemos analizado de una manera exegética. Muy bien, gracias. Sí, hemos tratado de verla renglón por renglón, versículo por versículo, y analizando la profundidad que tiene esta carta. Básicamente podemos hablar el día que alguien nos pregunte o el día que se nos ofrezca, vamos a poder hablar de qué trata la primera carta de Pedro. No sé si alguien me quiera decir a su forma qué es lo que ha retenido en el carácter de esta primera carta de Pedro. ¿De qué se trata la primera carta de Pedro? ¿O cuándo la usarían? ¿Cuándo la usarían como referencia para algún punto? Algo que les haya llamado la atención o que les haya quedado como seguro que esto dice la carta de Pedro. Muy bien, dice Linda que es el testimonio personal, ¿verdad?, de Pedro, de decir, ya pasé por esto, de esta manera podemos superarlo, y nos está dando los consejos. Sí, ¿alguien más que quiera comentar acerca de primera de Pedro que haya quedado de fruto de estas semanas? ¿Si le olvidó otro detalle? Muy bien. Sí se escucha ya, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Si no, están invitados a pasarse para acá adelante con mucho gusto. Y sí, lo que dice Linda es eso, que es una carta de ánimo y que nos está diciendo Pedro también que fuimos elegidos. Voy a hacer un breve resumen de lo que hemos visto. Y decíamos que el apóstol Pedro, en el momento en que se hace la dispersión, en que la iglesia es perseguida, los nuevos creyentes, tanto judíos como gentiles, son perseguidos en Jerusalén, tienen que huir. Tienen que huir al norte, se van a lo que es ahora Turquía, ¿verdad? Quedamos, que era Asia Menor. Y en esa dispersión se van por grupos y se van huyendo para poder salvar sus vidas, porque los estaban acusando de creer en algo que no era permitido, ni para el pueblo judío, que era la institución religiosa en el mundo en ese momento, y ni para el poder, que era Roma. Para Roma era una forma menos apegada a la religión, menos apegada a las creencias, pero estaban perseguidos. Recordemos que Saulo era judío y romano, y entonces él, con ambas perspectivas, él perseguía a los cristianos. Se les perseguía entonces por lo que creían, y se les perseguía porque eran disidentes. ¿Cuántas veces a los apóstoles se les acusaba? Los judíos los llevaban delante del concilio romano a decir, están faltando a las reglas de ética y religiosas. ¿Recuerdan? Los apóstoles, y los romanos, sin entender nada o sin tener nada que ver a nivel teológico, los azotaban o los apresaban, porque decían, están fuera de lo que dice la institución judía, que era el pueblo dominante a nivel religioso. Entonces, en esta dispersión, Pedro les anima. Les dice, primero, recordemos el primer capítulo, les dice, aquellos que están dispersos gracias a la voluntad de Dios, aquellos que están en persecución y que están en opresión, elegidos desde antes de la creación del mundo. O sea, les confirma, ustedes no son simplemente un incidente, no son ahí alguien que les tocó vivir de casualidad. Dice, ustedes fueron elegidos para esto, fueron llevados en dispersión para que mi iglesia abunde, para que donde quiera que ustedes vayan abriendo el camino, sembrando la semilla y predicando el evangelio. Entonces, ese es el carácter de la carta de Pedro. Les está dando ánimo, les está recordando de dónde vienen, cuál es la función que tienen que cumplir en esta vida. Y pasa por muchas etapas. Les dice, serán probados como el oro, serán ustedes acusados, perseguidos, aislados. Y ya al final de la carta, vamos a ver qué dice el capítulo 5. Los invito a que vean esto desde la perspectiva general. En la perspectiva particular, nos dice la Biblia, y lo vemos ahí a veces, algunas Biblias vienen hasta como un resumen, nos dice que este quinto capítulo es ya nada más para los ancianos de la iglesia, para los pastores,
pero debemos de verlo de manera personal. Y vamos a leer, por favor, entonces, Primera de Pedro, y vamos a cerrar este estudio, Primera de Pedro, capítulo 5. Si tienen sus Biblias, vamos a leer. Dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios, que está a cargo de ustedes, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Quiero que tomemos esos dos primeros versículos y analicemos. Bien, el versículo 1 es muy curioso porque recuerdan cómo iniciaba la carta, que decía apóstol de Jesucristo. Primero él se estaba dando las credenciales, y hoy está diciendo que no solamente es apóstol, sino que se está rebajando a sentirse como un siervo, y a los jefes de iglesias, a los pastores de iglesias, le está diciendo a esos ancianos que están entre ustedes: yo que soy anciano como ellos, dice Pedro. Él era más que un anciano, más que un simple estudioso y responsable y una autoridad de una iglesia. Él era un enviado personal de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que significa apóstol. Entonces Pedro se está poniendo a la par de ellos y dice: yo que soy anciano, me pongo a nivel de ustedes y les digo, dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a cargo, dice, no por obligación ni por ambición del dinero. En el texto que yo puse para ustedes como resumen, vamos a leer lo siguiente. Pedro demuestra empatía con los líderes de las iglesias en Asia Menor, dirigentes de las iglesias, aun cuando él era apóstol. Debemos primero de aclarar que los pastores y líderes bíblicamente destinados a vivir me faltó una palabra, perdónenme. Debemos primero aclarar, eran destinados a vivir de los diezmos. El funcionamiento y subsistencia de la iglesia local como institución se debe a las aportaciones de los miembros de tal congregación. Creo que aquí es necesario, por favor, que hagamos unos minutitos de reflexión, y quiero que quede claro, porque es normal, cuando nos convertimos y vamos a una iglesia empezamos a cuestionarnos: ¿por qué nos piden que cooperemos? ¿Por qué quieren que diezmemos? ¿Por qué dicen que es bíblico que hay que dar dinero a la iglesia? Yo conozco muchas personas, y algunas muy cercanas mías, que siguen diciendo: yo tengo mucha fe en Dios, yo creo que Jesucristo me salvó, pero no creo que alguien deba vivir del dinero de la iglesia. No creo que alguien deba de ser pagado para predicar. No sé si lo han sentido en su corazón. Claro que yo lo sentí en un momento. Yo sentí una desconfianza. Sí, está en la Biblia, linda. Sí, está en la Biblia. Pero quiero decirles lo más claro posible. Yo lo he vivido, yo lo he sentido en algún momento en el origen, y dije: bueno, qué bueno que ya no estoy en el catolicismo, donde tenía esa culpabilidad, esa necesidad de buscar mi salvación, de portarme bien para ver si algún día pasaba la prueba, y tener que poner limosna a cada imagen o cada santo. Es chistoso porque hay una que le llaman la Divina Concepción. Y la Divina Concepción es un hecho, es un acto, no es una mujer. Bueno, pues ahí está Santa Conchita para que le echen a la canción. No existe la Divina Concepción. La Divina Concepción es que Cristo fue concebido de una manera divina, de una manera santa, de una manera pura. Repito, entonces, al ser yo de origen católico, cuando llego a los atrios protestantes, yo sí me preguntaba: ¿y por qué tengo que dar limosna entonces? ¿Por qué tengo que dar un diezmo? Porque en la iglesia católica no me exigen una cantidad, pero aquí me dicen que es el 10% y que eso lo dijo Dios. Y lo primero que uno dice: no es posible, ese que está predicando ahí se está quedando con mi dinero. No hace nada, nomás lee la Biblia. Bueno, hoy sabemos que no nada más lee la Biblia, atiende muchísimas situaciones. Un pastor, un líder de una iglesia atiende muchísimas situaciones. Pero vamos a verlo bíblicamente. Primero que nada, es bíblico que el que está dedicado a dirigir o a ser pastor de una iglesia
debe comer.